Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer la reseña de un libro que es delgadito y muy pequeñito, pero compensa con profundidad este tamaño. Y se llama la novela El Principito, que seguramente tú leíste en primaria y si quisiste ahondar más en él, lo leíste en secundaria en la universidad. Por lo menos en mi caso, la primera vez que leí El Principito era una niña, estaba en primer año de secundaria, lo recuerdo, y normalmente ha sido catalogado por eso como un libro para niños. Pues en realidad El Principito aborda temas muy profundos como el amor, la amistad, el alcoholismo, el deseo de poder, el deseo de dinero, la soledad, los trabajos repetitivos. O sea, es un libro que aunque está escrito de una manera muy sencilla y que tiene además ilustraciones, hace pensar a la gente que es un libro para niños. Pero en realidad, cuando tú lees El Principito ya siendo madura, te das cuenta que es un libro muy profundo. Vamos a hablar un poquito del autor de este libro. Es un francés que escribió varias obras, pero evidentemente El Principito fue la más famosa. Es una novela que ha sido traducida a más de 50 idiomas y dialectos. Y resulta que el protagonista de esta historia realmente era un aviador, tal como se plantea en el libro, y él apoyó a los aliados durante la guerra contra los nazis. Incluso hay una anécdota muy curiosa que Andrei confiesa que fue real, y es que cuando él era niño quería ser pintor porque le gustaba dibujar, y por eso es que él hizo todas las ilustraciones que están en El Principito. Y resulta que él cuenta en el libro, porque el mismo Andrei es el aviador reflejado en el libro, que él leyó que había unos animales, las boas, que se comían a su víctima sin digerirla, sin cortarla en pedazos, sino que simplemente la engullían. Entonces él hizo un dibujo donde se veía una serpiente que se había comido un elefante, y lo hizo con la cabecita de la serpiente y luego una gran barriga, y adentro estaba el elefante. Entonces él cuenta, que este de hecho es el inicio de la novela El Principito, que cuando él se le enseñaba a los adultos, le decían que esto era un sombrero. Y por eso él plantea que los adultos desafortunadamente han ido perdiendo con los años su imaginación. Entonces resulta que el aviador decide que va a buscar una profesión donde destaque más, por así decirlo, que no sea la pintura, y es cuando se convierte en aviador. Y realmente, como les digo, esto fue real. El autor del Principito era aviador y de hecho falleció en un viaje de reconocimiento en que su avión cayó desafortunadamente al mar, y muchísimos años después, 60 años después, se encontraron los restos del avión, pero obviamente no se encontró el cadáver de Andrei. Entonces, como les decía, la novela comienza él contando esta anécdota curiosa, que él había pintado la boa con el elefante adentro y que ningún adulto había tenido la suficiente imaginación para comprender lo que él había dibujado. Entonces resulta que se convierte en piloto y un día tiene un problema con su avión y cae en el desierto del Sahara. Entonces él está muy preocupado porque tiene agua solamente para 8 días. Entonces comienza a tratar de reparar al avión. Y en ese momento aparece un niño muy bello con los rizos dorados, que es el protagonista de esta historia, que se llama El Principito. Y resulta que El Principito llega y le pide que le dibuje un cordero. Entonces él, aunque está sorprendido de que en el medio del desierto se le aparezca un niño, él le pinta el cordero y al Principito no le gusta. Entonces después le pinta otro y tampoco le gusta porque como tenía cuernos, dice El Principito, eso parece un carnero. Y le pide otro y tampoco le gusta porque lo ve muy viejo. Entonces, un poco desesperado ante la insistencia de este niño que aparece de la nada, él decide pintar una cajita con unos huequitos. Entonces le dice: aquí está tu cordero. El cordero está dentro de la cajita y respira a través de estos huequitos. El Principito se pone muy feliz y le dice que efectivamente ese era el cordero que él quería. Y entonces comienza a darse una amistad entre el aviador, este piloto, y el Principito. Entonces el Principito le cuenta que él vive
en otro planeta, él no es de la Tierra, y le cuenta que en su planeta, que en realidad es un asteroide, tiene 3 volcanes, una rosa que es muy orgullosa, pero a quien el Principito ama mucho, y también le dice que tiene un boabad, que es un árbol. El boabad es un árbol que tiene la característica que si lo dejas crecer con todas sus raíces destruye prácticamente todo. Entonces él le cuenta que todos los días se levanta muy temprano, desollina los volcanes, le echa agua a su rosa, porque él quiere mucho a esa rosa, que vino, de pronto cayó una semilla y él la cuidó. Cuando la rosa nació se sorprendió de lo bella que era esa rosa, pero también le cuenta que la rosa es un poco vanidosa y que a veces amanece con los pétalos un poco despeinados. Y entonces le cuenta también que él se encarga de hacer todo el aseo en su planeta, que en realidad es súper pequeñito. Entonces comienza el Principito a contarle que él ha viajado a diferentes planetas y que en cada planeta se ha encontrado a personas diferentes. Entonces, en el primer planeta al cual él viaja, porque él quería conocer al mundo y se despide de su rosa y se va a viajar, bueno, para conocer distintos planetas, en todo caso para conocer el universo, llega a un planeta donde había un monarca, un rey, que decía que era el rey de todo el universo, de todas las estrellas, de todos los planetas, y que reinaba en ese planeta. Entonces el Principito le dice: pero ¿sobre quién reina si vives solo? En este planeta no hay nadie. Entonces el rey le dice: claro que sí reino, yo soy el monarca y te ordeno que bosteces. Y el Principito, un poco para seguirle el juego al rey, bosteza. Entonces el Principito le dice que quiere seguir viajando y el rey le propone convertirlo en su ministro de justicia. Pero entonces el Principito, que es un niño muy sagaz, muy inteligente y que nos refleja realmente el razonamiento que tienen los niños, que a veces razonan mejor que los adultos, le dice: pero ¿para qué voy a aceptar ser ministro de justicia si aquí no vive nadie, solo está usted? Y entonces el rey le dice: te equivocas, aquí vive una rata muy mala y tú la puedes condenar a muerte. Y el Principito lo mira y le dice: no, yo no puedo condenar a muerte a nadie. Y el Principito se va. Entonces llega a otro planeta donde se encuentra un hombre muy vanidoso. Era un hombre que vivía de los aplausos, de las adulaciones de los demás, y este hombre representa a todas aquellas personas que son vanidosas y que viven de los aplausos del resto, porque como no tienen una fuerte autoestima, necesitan la constante aprobación de los demás. Entonces este hombre vanidoso tenía un sombrero muy divertido y cada vez que lo aplaudían y le rendían pleitesía, entonces él se quitaba el sombrero. Y era un hombre básicamente que vivía obsesionado por su aspecto. Entonces el Principito sigue viajando y llega a un planeta donde vivía un alcohólico, un hombre que no podía dejar de beber. Entonces el Principito le pregunta: ¿por qué bebes? ¿Por qué bebes tanto? Y me encanta, me impacta la respuesta del hombre. Le dice: bebo para olvidar la vergüenza de que no puedo dejar de beber. Entonces este personaje evidentemente representa a todas aquellas personas que han caído en un vicio de una u otra manera. Entonces el Principito sigue viajando y llega a otro planeta donde habita el hombre de negocios. Y el hombre de negocios es un hombre que siempre está haciendo cuentas. Entonces desde que llega, el Principito lo ve: 4 más 5 más 10 da un total de 5.000.948. Entonces el Principito le pregunta: ¿y ese número qué significa? Y el hombre de negocios le responde: esa es la cantidad de estrellas que yo tengo, porque yo soy un hombre muy rico, yo soy dueño de todas las estrellas. Entonces el Principito lo mira sorprendido y le dice: ¿tú eres el dueño de todas las estrellas? Sí, le dice el hombre de negocios, porque cuando tú encuentras algo que no pertenece a nadie, tú te puedes convertir en el dueño de esas cosas. Y yo cuento las estrellas todos los días y apunto la cantidad de estrellas que yo tengo en un papelito. Y así yo demuestro que estas estrellas son mías. El Principito se queda un poco extrañado
porque no ve qué beneficios sacan las estrellas de pertenecer a este hombre. Porque él piensa, bueno, yo tengo una rosa y yo cuido a mi rosa, yo la riego todos los días, yo le doy cariño. Yo tengo un baobab y todos los días yo me encargo de quitarle las ramas para que el baobab no crezca y destruya mi planeta. Y tengo 3 volcanes que yo desollino para que no hagan erupción. En otras palabras, yo soy útil para las cosas que yo tengo en mi planeta. Pero este hombre de negocio no es útil para las estrellas. El Principito piensa, esto no tiene ningún sentido. O sea, tiene un montón de estrellas, pero no hace nada por ellas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando ustedes leen el libro, se dan cuenta del nivel de profundidad que este escritor reflejó en El Principito. Entonces, el Principito sigue viajando porque quería conocer otros lugares, y entonces llega a un lugar donde habitaba un farolero. El farolero encendía el farol cuando amanecía, apagaba el farol, pero resulta que el movimiento del planeta se fue acelerando. Y entonces llegó un momento en que un día era un minuto. Entonces el farolero apagaba el farol, encendía el farol, apagaba el farol, encendía el farol constantemente. Siempre estaba trabajando, pero sin ningún objetivo en su vida y sin cumplir ningún sueño. Entonces este personaje representa todas aquellas personas dentro de la sociedad humana que trabajan y trabajan, viven para el trabajo, pero nunca son felices. Y el trabajo que desempeñan nunca tiene una verdadera función, ni los llena, ni los satisface. Bueno, el Principito reconoce esto, pero también dice, bueno, pero al menos este trabajo. Entre el monarca, el hombre de negocio, todos estos personajes que había conocido, pues por lo menos este trabajaba. Entonces sigue viajando y cae en un planeta donde había un geógrafo. Este geógrafo llevaba el conteo de todos los volcanes, los lagos, las estrellas. Y entonces era, en otras palabras, un hombre de ciencia. El Principito le pregunta cómo es que él sabe que existe todo eso y si él corrobora toda esa información. Y él le dice que él lleva el conteo de todas estas cosas a través de un explorador. Entonces el Principito le pregunta, pero ¿cómo tú te das cuenta que esa información es verdadera? Y le dice, no, yo no lo sé, yo simplemente llevo constancia y registro en mis libros. Entonces este hombre representa a aquellas personas que son amantes de la ciencia, pero que en la práctica no saben nada, o sea, lo saben todo de manera muy teórica, pero en la práctica todo ese conocimiento no se traduce en nada. Entonces hay una conversación muy interesante entre el geógrafo y el Principito, porque le cuenta de nuevo que tiene tres volcanes, que tiene una rosa muy linda, que tiene un baobab, y el hombre le dice que todas las cosas que él tiene son efímeras, que su rosa es efímera. El Principito nunca había oído la palabra efímera, entonces se sorprende y le dice, ¿qué significa eso? Y el geógrafo le contesta que son cosas temporales, o sea, tu flor, le dice, no es eterna, porque un día ya no va a estar, pero los lagos, los volcanes, los planetas, las estrellas, sobre las cuales yo llevo control en mis libros, siempre van a estar. Es decir, que mis cosas son eternas y las tuyas son efímeras. Entonces, el Principito se queda pensando en eso y sigue viajando y finalmente llega a la Tierra, pero cae en el desierto del Sahara. Entonces no ve a nadie, no puede conocer a ningún humano. Entonces comienza a caminar y resulta que se sube a una montaña para ver si puede ver algún humano y tener alguna interacción con alguien y jugar, porque recordemos que era un niño, pero no ve a nadie. Entonces él grita, estoy aquí, y se devuelve el eco, aquí, aquí, aquí. Entonces cada vez que él hablaba y gritaba, se le devolvía el eco, y entonces el Principito dice, pero qué tontos son los humanos, todos dicen lo mismo. Entonces también esta es una frase poderosa, porque este libro hace una crítica a la sociedad de masas, donde todos buscamos lo mismo, donde todos hacemos lo mismo, donde vamos perdiendo nuestra individualidad en función de la colectividad. Entonces también hay una crítica soterrada a la manera en que vivimos en sociedad. Entonces resulta también, y esto es importante, que el Principito llega a una zona donde había muchas rosas, y eran rosas muy hermosas.
Y el principito piensa que si su rosa en algún momento llegara a la tierra, sentiría mucha envidia, porque vería que hay otras rosas que son más bellas que su propia rosa. Pero entonces el principito, con esa sagacidad característica, llega a la siguiente conclusión: es cierto que puede haber otras rosas más lindas que la mía, pero la mía es la más especial de todas, porque es la que yo quiero, es la que yo he cuidado. Y por eso, para mí, mi rosa es la más linda. Entonces, la rosa, evidentemente, en la historia del principito, representa el amor. Y muchos críticos dicen que por las características de la rosa, que era muy bella, pero además era muy vanidosa, la rosa representa a la esposa de Andrei, del escritor. Entonces, resulta que el principito se encuentra con una serpiente y la serpiente le dice que lo puede regresar a su planeta. No queda totalmente explícito en la obra, pero se piensa que a través de la picada de la serpiente, el principito podía morir y en forma de alma regresar a su planeta. Ese es mi análisis, aunque nunca queda completamente claro cómo es que se produce el retorno del principito a su hogar. Pero sí se aparece esa serpiente. Incluso una vez que se le aparece enfrente del aviador, el aviador le dice al principito que las serpientes son peligrosas y que se mantenga alejado de ellas. Entonces resulta que el principito conoce a un animal, a un zorro, y le dice: juguemos, porque el principito era un niño y se sentía solo en el desierto. Pero el zorro le dice que no puede jugar con él porque no lo ha domesticado. El principito se queda pensando en qué cosa será domesticar. Y entonces el zorro le dice que domesticar significa hacer vínculos, o sea, crear una amistad entre las personas, y que hasta que ellos no tengan vínculo no puede jugar. Entonces el principito le pregunta: ¿cómo puedo hacer un vínculo contigo? Y el zorro le responde que llegue todos los días a las 4 de la tarde y él preparará su corazón desde las 3 para recibirlo. Y es así como ellos se hacen grandes amigos. Entonces el zorro representa evidentemente la amistad. Entonces, después de que el aviador conoce toda esta historia, él está reparando el avión porque él se quiere ir, y llega un momento en que logra reparar el avión y ellos se tienen que despedir, y el aviador y el principito lloran y se ponen muy tristes porque ellos habían creado una profunda amistad. Pero llega el momento de despedirse. Y no quisiera terminar el tutorial sin leer un pedacito sobre la relación que tenía el principito con su rosa, porque antes que el aviador se vaya y se despida de él, el principito le dice esto sobre su rosa y lo quiero leer. Lo dice porque recordemos que el principito abandonó a la rosa para irse de viaje y ella quedó muy triste. Entonces dice el principito esto de la rosa: no supe comprender nada entonces, debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para amarla. Y aquí podemos ver cómo en realidad sucede que a veces somos demasiado jóvenes para comprender el amor y abandonamos a alguien que nos ama y a quien nosotros amamos por nuestra inmadurez y perdemos a esa persona. Entonces, después que el principito le ha contado todo esto al aviador, llega el momento en que se despiden y entonces ocurre una cosa curiosa, y es que el principito le dice que las serpientes ya no tienen veneno en la segunda picadura, y de pronto el principito va caminando en la arena y se desmaya. Entonces, de hecho, ahí prácticamente termina el libro y viene un prólogo en el que el aviador dice que no ha sabido más del principito, que no sabe si pudo regresar a su planeta, pero que si alguien cae en el desierto del Sahara y se encuentra un niño, que le dé mucho, mucho cariño, porque ese niño es el principito. Y ahí termina la historia. Y no quisiera terminar este tutorial sin mencionar algunos símbolos que me llamaron mucho la atención. La rosa representa el amor que tenía la rosa hacia el principito.
y cómo él consideraba que aunque había rosas más hermosas, la de él era la más bella de todas porque era la que él quería. Y esto representa el amor de los humanos. Cuando nosotros amamos a alguien, aunque esa persona no sea la más bella, tal vez tampoco es la más inteligente, pero como la amamos, esa persona es muy especial para nosotros. Y puede haber personas más bonitas o más inteligentes, pero nosotros seguimos eligiendo a la persona que amamos. El otro símbolo que hay es el rey, que representa el poder. Hay hombres así y mujeres que lo único que quieren es el poder, es reinar sobre los demás. También hay hombres de negocios que lo único que quieren es tener más y más y más dinero. Es para lo único, para lo que viven. Hay personas vanidosas que siempre quieren que los demás los adulen porque tienen una baja autoestima. Hay alcohólicos, drogadictos que no pueden dejar la droga y que sienten pena por esa adicción. Hay también geógrafos, hombres de ciencia que teóricamente saben mucho, pero que en la práctica realmente no saben nada. También existen faroleros, que son personas que trabajan y trabajan y trabajan, pero que nunca son felices porque nunca persiguen sus propios sueños. También está la amistad reflejada en el zorro y en el aviador, porque el Principito hace una gran amistad con el aviador y el zorro. Y está el término domesticar, que no es quitar la fiereza, sino crear vínculos de cariño entre las personas. Y quisiera mencionar, ya un poco para terminar, que si leíste este libro siendo un niño, yo te recomiendo que lo releas siendo un adulto, como hice yo, para preparar este tutorial. Porque cuando ya eres adulto te das cuenta de toda la profundidad que está oculto en este libro. Incluso hay algunas frases que me llamaron poderosamente la atención, como por ejemplo, es absurdo desechar o desdeñar todas las flores solo porque una te ha pinchado. Y también hay otra parte en que el Principito le pregunta al aviador si él sabe para qué sirven las espinas de las rosas, o sea, de las mujeres, en otras palabras, y el aviador le dice que suele ser un defecto de las flores, y el Principito le dice, no, las rosas son muy sensibles, y las rosas se protegen a sí mismas con sus espinas, así que las espinas tienen una utilidad para las rosas. Bueno, y básicamente eso sí ha sido todo en mi análisis de la novela El Principito. Te invito a suscribirte a mi canal y darle like a todos mis videos. Recuerda que en este periodo de cuarentena, leer creo que es la mejor alternativa. Adiós.